Hace un tiempo me recordaron que han pasado ya 3 años desde la última vez que vine a YouTube a contar cómo es mi BIM RC. Cada pocos años suelo grabar un vídeo enseñando mi BIM RC y la forma en la que uso BIM, y aunque es verdad que yo lo había considerado, pensaba que no sería necesario, porque mi BIM RC no ha cambiado tanto desde la última vez que lo enseñé, en 2019. Sin embargo, mirando recientemente el historial de commits, me di cuenta que sí ha habido algunos cambios a algunos plugins, entonces ustedes ganan. Estuve limpiando mi BIM-RC para dejarlo un poco más presentable y aquí les traigo una versión actualizada de mi BIM-RC. Antes de comenzar, este vídeo me ha llevado un tiempo de investigar y de preparar, así que si estás viendo esto no te cuesta nada ir dándole ya al botón me gusta. Créeme, valdrá la pena y si no siempre lo puedes retirar. Es gratis y no te lleva ningún esfuerzo. En primer lugar, para aquellas personas que llegan a este vídeo sin saber qué es BIM-RC o incluso BIM, ¿qué es exactamente un BIM-RC? Si llevas poco tiempo usando BIM o si tienes interés en aprenderlo, puede que no sepas que un BIM-RC es un archivo de script que se guarda en la carpeta de usuario de tu ordenador y que se ejecuta por BIM automáticamente cuando lo abres. Y su propósito es muy simple. Todas aquellas personalizaciones y modificaciones que quieras hacer en BIM las vas a poner en este archivo para conservarlas y así que se puedan aplicar cada vez que abras BIM. Por ejemplo, puede que quieras modificar el número de espacios que se insertan cuando pulsas la tecla tabulador en tu teclado, o incluso si quieres usar espacios o tabuladores. Ese tipo de cosas las introduces en ese archivo y así siempre estará todo configurado a tu gusto. Y el BIM-RC también es el lugar donde vas a registrar los plugins, que son extensiones que añaden comportamiento a BIM. Hay de todo tipo, desde plugins que te permiten cambiar el esquema de colores, plugins que agregan mejoras para poder escribir más rápido o tener más eficiencia, soporte para herramientas de desarrollo. Eso sí, según cómo vayas a instalar los plugins, lo vas a hacer de un modo u otro. En internet encuentras muchos BIM-RCs hechos por personas que lo han subido a sitios como GitHub, y a menudo esto se hace simplemente para tener una copia de seguridad en alguna parte, para que estén a mano cuando cambias de ordenador, o por presumir, o para que otras personas puedan fijarse y aprender. Antes de continuar, unas palabras sobre BIM o NeoBIM. Dejé de usar NeoBIM hace unos 3 años. NeoBIM ha evolucionado bastante desde entonces, pero cualquier intento por mi parte por volver a probarlo últimamente se ha convertido en un guiallo. Aunque puede parecer lo contrario, en realidad no tengo una opinión tan crítica sobre el NeoBIM de hoy en día como otras personas. Sin embargo, en mi opinión, NeoBIM ha cambiado demasiado de perspectiva como para sentirme cómodo utilizándolo. NeoBIM nació como un fork de BIM con unas opciones por defecto más sensatas y con la posibilidad de soportar hilos. Y al principio esta estrategia funcionó, aunque el BIM original con el tiempo ha ido adquiriendo funciones nuevas que claramente han sido inspiradas en el trabajo hecho de NeoBIM, como el soporte para funciones asíncronas, paquetes de plugins y ventanas flotantes. Sin embargo, hoy en día NeoBIM se centra en otro tipo de esfuerzos diferentes, que más que buscar corregir viejos problemas de BIM, solo tratan de crear un editor completamente diferente, una alternativa integral que se encuentre al mismo nivel que, por ejemplo, Emacs. Les deseo mucha suerte, pero en este momento no tengo previsto volver a probar NeoBIM. Mi BIM-RC por fuera no ha cambiado drásticamente respecto a lo que tenía en mi actualización de hace un par de años. Cuando se abre BIM, la experiencia que se encuentra es bastante austera. Continúo en mi guerra contra los temas de colores, y aunque a veces pongo temas personalizados por el espectáculo cuando hago un live stream, en realidad no me molesta en absoluto utilizar el tema por defecto de BIM. Como creo que dije hace ya unos años, estoy demasiado mayor como para que me importen estas cosas. El tema por defecto en terminales oscuras tiene un buen contraste de colores, que permite diferenciar claramente entre las palabras clave y otros elementos del lenguaje con el que estoy programando, y con eso la verdad es que me sobra. Sigue habiendo una manera para explorar un proyecto, como es un drawer con la lista de archivos. La única diferencia significativa, como os contaré más adelante, es que después de casi 10 años usando NerdTree, he aceptado probar Fern. Ya veremos en unos años cómo evoluciona la cosa. Y en cuanto al Fuzzy Search, sigue corriendo a cargo de Control P, por mucho que pasen los años. El código fuente hoy en día sigue teniendo autocompletado y esas cosas que tanto se llevan. En cuanto a mi BIM-RC, hacía demasiados años que no tenía un BIM-RC tan corto, en parte porque en mi BIM-RC solo están las opciones principales de BIM. Todo lo que sea cosas para un plugin o para un lenguaje de programación concreto viven fuera de este archivo en un archivo separado específico para ese plugin o para ese lenguaje de programación. En sí el archivo no ha cambiado mucho respecto a años anteriores. Si acaso, una diferencia significativa es que hace poco descubrí que no necesitas poner set no compatible en tu BIM-RC. No compatible es un modo que le instruye a BIM a quitar el modo compatibilidad con BI. BIM por defecto conserva las opciones por defecto de BI, que es el editor modal que había antes, y de hecho esta es una de las cosas que NeoBIM cambió. Sin embargo, lo que yo no sabía es que hoy día BIM apaga automáticamente el modo compatible cuando se procesa un archivo BIM-RC. Al principio no entendía por qué mi linter de BIM, que es Bint, me marcaba esto como un error, hasta que hice un poco de investigación en foros. En otras palabras, si guardas tu configuración en un archivo que se procesa al abrir BIM, entonces siempre se va a abrir en modo no compatible.
Por lo demás, no ha habido muchos cambios. Sigo guardando prácticamente las mismas opciones para Vim que siempre. FileType está activo por defecto. Backspace está configurado para saltar a la línea anterior si hace falta al pulsar retroceso. Y Hidden está puesto por defecto para que aunque un buffer no sea visible en pantalla, continúe abierto en segundo plano. Tengo centralizados mis archivos de undo para poder deshacer cambios incluso si cierro y vuelvo a abrir Vim, y están desactivados los archivos swap y los archivos backup, ya que para eso se supone que está Git. En cuanto a la configuración de colores, como digo, sigue siendo bastante simple. La principal diferencia respecto a 2019 es que las ventanas de pop-up ahora las pinto de color gris, en vez de rosa, que es una petición que me hicieron en un livestream hace poco, ya que aparentemente ver parpadear pop-ups rosas a medida que estoy escribiendo no resulta muy cómodo, así que acepté la sugerencia. Algunas cosas nuevas que he incorporado a mi archivo son estos mappings en la tecla F12, que sirven para repintar el archivo. Esto es algo que antes no sabía ni que era necesario, pero que en los últimos años, al trabajar con archivos que tienen varios lenguajes de programación, he tenido que incorporar. Por ejemplo, en un archivo Vue se mezcla código HTML, código CSS y código JavaScript, igual que en Svelte. Y en archivos como PHP, o RB o JSP también es común que haya trozos de HTML junto con trozos de otros lenguajes de programación. Pues esto es porque en algunos casos me encontraba que al agregar el soporte para un lenguaje de este tipo, como Svelte Vue, el soporte para archivos bilingües era bastante pobre, y de vez en cuando ocurre que cuando estás editando un archivo de repente el autocoloreado se rompe y empieza a pintar de los colores que no tocan. Si en algún momento noto que los colores no están como deben, simplemente pulso la tecla F12 y queda resuelto en la mayor parte de los casos. Otra de las cosas que estoy usando ahora es el modo PUM en Build Options. Esto muestra el menú Wild como un pop-up, algo que hace que cuando se están escribiendo comandos se autocompleten en la consola mucho más fácil, porque ahora en vez de verlos como una cinta de palabras horizontal, se va a ver como un menú vertical que se puede controlar igual que cualquier otra lista de autocompletado. Para algunos lenguajes de programación pueden aplicar condiciones específicas. Por ejemplo, tal vez quieras que los archivos HTML tengan indentado de 2 caracteres en vez del que tiene por defecto. Una de las formas más habituales de hacer esto es mediante el uso de AutoCMD FileType para ejecutar comandos concretos cuando el buffer tiene un tipo de lenguaje particular. Sin embargo, una forma más flexible que te permite documentar automáticamente este tipo de reglas es crear una carpeta llamada ftplugin en tus .files de Vim y dentro crear un archivo por cada FileType que quieras gestionar de forma especial. Por ejemplo, en mi caso tengo un archivo llamado ftplugin svelte.vim que sirve para ejecutar comandos cuando se abre un buffer de tipo Svelte. La mayor parte de los comandos que tengo en estos archivos son simplemente para tratar particularidades muy concretas. Por ejemplo, en los archivos de Markdown me interesa que se ponga un límite de caracteres por línea para que sea más fácil escribir, ya que es muy complicado leer prosa si las líneas son muy largas. Pero en el caso de Ruby y Svelte tengo estas extrañas reglas en los 3 archivos, noCursorLine y setRegistEngine. Esto es porque son lenguajes de programación donde he apreciado que a veces Vim pierde mucho rendimiento y sigo sin tener muy claro por qué es. Si es por los plugins que agregan soporte para esos lenguajes de programación o si es una cuestión interna de Vim. Pero la primera vez que me encontré con este problema fue programando en Ruby, cuando vi que si tenía varios buffers de Ruby abiertos a la vez, el rendimiento del editor comenzaba a degradarse muchísimo en algunas terminales. Por lo que después de ver en Stack Overflow y en los issues de GitHub que a más gente le pasaba este problema, decidí copiar un par de workarounds que vi por ahí y fue mano de santo. RegexEngine utiliza un motor diferente que es menos preciso a la hora de colorear el código, pero que hace que no funcione tan mal. En cuanto al noCursorLine que tengo puesto en otro tipo de archivos, está apagado porque como he comprobado también afecta al rendimiento. Probablemente alguien se esté preguntando dónde está la configuración de indentado en estos archivos, o si soy un monstruo que programa realmente HTML con los tabuladores a 8 caracteres. Nada más lejos de la realidad. Mi configuración de indentado y esas cosas hoy en día reside en un archivo llamado editorconfig, que está en mi carpeta personal. Editorconfig es un formato de configuración neutro que permite a cualquier editor de textos compatible modificar la forma en la que se indenta o se formatea un archivo. La ventaja de este sistema es que si guardo mi configuración en un archivo editorconfig, puedo tener la misma configuración a la vez en todos mis editores de texto, ya que no paso el 100% del tiempo programando en Vim. A veces uso otros editores como Visual Studio Code o Emacs. Los 3 editores tienen un plugin que agrega soporte para editorconfig y gracias a eso Vim puede establecer una configuración particular para cada tipo de archivo. Pero vamos con el tema más jugoso, que son los packs y los plugins. En realidad este va a ser el más decepcionante, porque nunca había usado tan pocos plugins para Vim. Antes Vim parecía una nave espacial, pero hoy en día es aburrido y bastante somero. Sigo utilizando el gestor de paquetes de Vim, porque para lo que tengo tampoco necesito más. Es gracioso porque yo pensaba que con la llegada de Pack, los gestores de paquetes de Vim comenzarían a vivir un declive, pero nada más lejos de la realidad, se siguen inventando,
y es algo que imagino estará destinado a aquellas personas que tengan plugins más complicados con dependencias o necesidades particulares que tienen que ser tratadas. Pero en mi caso ninguno de los plugins que estoy utilizando tiene esas particularidades, así que puedo continuar utilizando Git Modules y el sistema Pax para poder importar todos estos plugins. En realidad, odio bastante Git Modules. Os voy a confesar, de hecho, que mi vídeo del tutorial de Git en el que hablaba de los Git Modules lo grabé pensando en mí. Y es que en realidad desde que lo grabé he vuelto a ver ese vídeo varias veces, cada vez que tengo que hacer cosas con módulos. Con los Git Modules puedes meter un repositorio de Git dentro de otro. Esencialmente mi BIMRC va a vivir en un repositorio que yo versiono con Git, para poder hacer un historial de los cambios que voy haciendo y así poder volver atrás si algo no funciona como debería. Sin embargo, cada uno de los plugins que utilizo, que tienen su propio repositorio mantenido por su autor, está siendo importado dentro de mi repositorio utilizando módulos de Git. Cuando se clona el repositorio, Git clona recursivamente todos los módulos que hay en mi carpeta BIM para que así se inicialice tanto mi código como el código de los plugins. Git Modules en realidad me aporta una ventaja y es que puedo fijar un commit. Es decir, cuando yo meto un módulo en Git, no solamente le digo la URL del repositorio que quiero importar, sino también el commit que quiero usar. Y gracias a ello, aunque un plugin se actualice por su cuenta, yo continuaré usando el mismo commit salvo que lo actualice a mano. Y eso está bien porque nunca se sabe cuándo pueden producirse cambios salvajes que rompan el funcionamiento de un plugin, y gracias a eso puedo revisar el historial de commits de cada módulo antes de aceptar la actualización. El sistema de packs de Vim es muy simple. Dentro de la carpeta llamada pack existen varias carpetas, cada una con un propósito. Dentro de estas carpetas existen otras carpetas llamadas start. Y dentro de cada carpeta start existen las carpetas de los plugins que tú quieras utilizar. En mi caso, yo lo que hago es repartir mis packs en 5 categorías, en función del tipo de plugin que esté instalando. En coding es donde tengo los plugins que utilizo para programar, como Ale, Editor Config o Polyglot. Editor son los plugins que me permiten mejorar la experiencia en mi editor de textos, por ejemplo Peertree, CloseTag o NumberToggle. LSP son los plugins que utilizo para el Language Server. Shell son los plugins que utilizo para el propio Vim, por eso lo estoy llamando Shell. Y finalmente Theme son los pocos plugins que utilizo para modificar el aspecto de mi editor. Sin embargo, es fácil olvidar para qué sirve cada plugin, de modo que una norma que me he impuesto es la de tener un archivo llamado packs.markdown donde detalle exactamente qué es lo que hace un plugin con mis propias palabras. Recientemente cuando creé este archivo me di cuenta que antes tenía un montón de plugins que tenía instalados pero que realmente no estaba aprovechando. Por ejemplo, Vim Indent Object o similares. Aunque los Indent Objects de Vim me parecen un concepto muy potente, en la práctica rara vez les saco partido, de modo que para hacer limpia, hace un tiempo los quité. De esta lista de plugins que tengo instalados, ¿qué puedo enseñar que os sea útil? No recuerdo muy bien si en 2019 hablé de Ale. Es un linter y un formateador políglota. Tiene una base de datos muy grande de lenguajes de programación y herramientas de desarrollo, y si lo utilizas en un archivo compatible te mostrará una lista de errores que hayas introducido en tu programa, señalándote los errores de sintaxis e incluso advertencias de calidad y estilo. Viene muy bien para saber cuándo has puesto mal el nombre de una variable sin necesidad de compilar el programa para ver los errores. Editor Config es el plugin del que os hablaba antes. Y Vim Polyglot le mete soporte a muchísimos lenguajes de programación nuevos, como Svelte, TypeScript e incluso puede que algún día hasta Carbon. Puede pasar mucho tiempo hasta que Vim adquiere soporte oficial, así que no está mal. Realmente Vim Polyglot tampoco hace nada, lo único que hace es importar de golpe muchos otros plugins separados que son quienes realmente agregan el soporte para esos lenguajes de programación nuevos. En la carpeta editor tengo los plugins que utilizo para mejorar mi experiencia editando código. Por ejemplo, Peertree, que es un módulo súper útil que sirve para agregar caracteres automáticamente, por ejemplo, después de escribir un corchete, una llave o un paréntesis, y que sirve para que así, en caso de que yo escriba el carácter de paréntesis, automáticamente se inserte el de cierre y así nunca me deje un paréntesis sin cerrar. Si pulso a mano el carácter de cierre, lo único que hace es mover el cursor hacia la derecha sin insertar otro más. SuperTab es necesario para que funcione bien el autocompletado que me proporciona el Language Server. Luego os hablo sobre ese Language Server. CloseTag y Wise sirven propósitos parecidos. Son como Peertree porque sirven para insertar código. Lo que hace CloseTag es que cuando metas una etiqueta de HTML o insertará automáticamente la de cierre para que así tampoco se te olvide de cerrarla. Y lo que hacen Wise es parecido, pero sin embargo está pensado para aquellos lenguajes de programación donde en vez de corchetes de cierre, los bloques como los if o las funciones terminan por palabras clave como end, endif o endfunction, como por ejemplo Ruby, Elixir o el preprocesador de C. En cuanto a Vim NumberToggle, es un plugin bastante útil para cambiar automáticamente entre el número de línea relativa y absoluto según si estoy editando el archivo o no. De este modo, cuando yo cambio en modo inserción, mis números de línea se muestran de forma absoluta,
así puedo fácilmente comprobar en qué línea estoy escribiendo. Sin embargo, cuando salgo al modo normal, cambia automáticamente a modo relativo. De este modo es mucho más fácil hacer las motions, como por ejemplo sube 5 líneas hacia arriba o baja 8 líneas hacia abajo. Y es que yo nunca he comprendido a la gente que es capaz de hacer motions como borra las últimas 5 líneas que haya por encima de esto, porque soy incapaz de contar rápidamente líneas, pero con este plugin me ayuda bastante. Cuando una ventana pierde el foco, cambia otra vez a números absolutos, para así poder mirar fácilmente cada número de línea, por ejemplo si cambias a otra terminal para poder mirar si ha fallado un programa o no, por lo menos así podrás ver en qué línea está el mensaje de error. En cuanto a la carpeta LSP, es aquí donde está el principal cambio, así que lo voy a dejar para el final porque es donde quiero contar más. Pero sobre la shell, poco que decir. Aquí están plugins que sirven para mejorar la experiencia en Vim. No creo que tenga mucho que decir sobre ack.vim. Está bien para poder buscar en el código fuente. Es un poco viejo, pero sigue funcionando bien, así que ¿por qué no debería seguir usándolo? Además, soporta ripgrep, así que en proyectos grandes es mucho más rápido. CloseBuffer es un plugin simple pero potente que me ayuda a controlar mejor mis buffers. Y es que muchas veces abro varios archivos pero no los cierro. Al final se me hace muy complicado navegar entre archivos. Sin embargo, con CloseBuffer puedo pulsar Control Q para obtener un menú que me permita cerrar de golpe este buffer u otros. Por ejemplo, si le doy a la O, cierro todos los demás buffers que no sean este y así me aseguro de mantenerlo limpio. Los que hayan sido modificados o que no estén guardados se quedan abiertos evidentemente. En cuanto al buen control P, poco hay que decir. Hay quien me dice que me pase a FZF. En realidad precisamente vengo de FZF y no me apetece regresar. Fern.vim es el cambio novedoso. Me he tirado casi 10 años utilizando Nertree, pero cedí a instalar esta alternativa debido a una razón. A veces ocurre que en Nertree tengo que abrir una carpeta como la de módulos o la vendor para buscar el código de una dependencia. Carpetas donde pueden acumularse gran cantidad de nodos. Y Nertree no es multihilo, así que abrir este tipo de carpetas normalmente tumba el editor por un par de segundos. Esto con Fern no pasa, porque a cambio Fern es asíncrono. Sin embargo, tiene otro conjunto de teclas diferentes en Nertree, y aunque he hecho lo máximo posible para cambiar el mapeo y que se comporte muy parecido a Nertree, hay cosas que a veces fallan, así que esta transición está siendo de momento un poquito dolorosa. UndoTree sirve para dominar el árbol de undo de Vim. Con esto puedes controlar visualmente el historial de cambios de Vim y ver qué archivos has deshecho, y si tienes varias ramificaciones en tu árbol podrás cambiar entre una y otra. Es un concepto tan complicado de comprender como interesante si sabes cómo funciona el UndoTree de Vim y eres capaz de aprovecharlo correctamente. VimGutter es ese margen que muestro a la izquierda de mi editor de textos para mostrar las líneas que he modificado o que he insertado para así saber dónde hacer el commit. Luego supuestamente también te deja hacer git add de trozos concretos, pero en la práctica nunca lo he utilizado porque yo soy bastante fan de usar git add-p en una terminal. Vmaximizer lo conocí hace relativamente poco, pero me parece un concepto interesantísimo. Cuando tengas varios splits abiertos en una misma ventana, con Vmaximizer puedes poner a pantalla completa de forma temporal un split y luego restaurarlo para dejarlo como estaba. Así puedes tener varios splits pero puntualmente concentrarte solamente en uno de ellos. Y VimWiki es mi vieja y confiable wiki para fabricarme notas y bases de conocimiento, las cuales siempre pierdo porque siempre se me olvidan de incluir en los backups cada vez que formateo mi ordenador. Por último, en cuanto a la sección de temas, otro plugin que utilizo es VimAirline, que es lo que me deja mantener esta barra de buffers y barra de estado en mi Vim. Me aporta información contextual como el número de línea en el que estoy, el tipo de archivo y si hay errores de compilación. Recuerdo que hace unos años probé el Airline, pero era mucho más complicado de configurar. En cambio, con Airline utilizo las opciones por defecto y estoy contento con el resultado. Voy a ir ahora con la única parte intensa que realmente he cambiado de mi VimRC, que es el cliente del Language Server. Para quien no lo conozca, un Language Server es un programa especializado que sabe exactamente todo sobre un lenguaje de programación concreto y que te puede analizar tu código, ofrecer información sobre el mismo, mostrar errores, listar los métodos de una clase usando el autocompletado. Ya sabes, esas cosas que en otros tiempos estaban reservadas a editores completos como Visual Studio, Eclipse o JetBrains. Si alguna vez has oído el término IntelliSense, los Language Servers te permiten tener un IntelliSense para cualquier lenguaje de programación que lo soporte. Alguien que lleve suficiente tiempo con Vim podría decir que también siempre han estado ahí opciones como Syntactic o YouCompleteMe y que ya hacían eso también hace 10 años. Sin embargo, la principal ventaja de los Language Servers es que son programas separados. El editor de textos tiene que tener un módulo que se ocupe de invocar el Language Server y de hablar con él para poder intercambiar información. Pero la principal ventaja de un Language Server es que los creadores de un lenguaje de programación o alguien que haga un Language Server no oficial no tiene que crear un plugin para Vim, otro para Emacs, otro para Visual Studio Code y otro para Sublime Text, sino que basta con hacer un único plugin único para un lenguaje de programación concreto, que sea un Language Server que funcione bien,
Y luego ya si tu editor de textos tiene soporte para Language Server, automáticamente podrá utilizar ese Language Server. Language Server es una iniciativa creada originalmente por Microsoft para obtener un diseño más modular y simple para el motor de autocompletado de Visual Studio Code, y gracias a que la hicieron abierta y permitieron a cualquier persona contribuir a la especificación, ha derivado en este maravilloso ecosistema donde ahora todos los editores de textos pueden hablar con programas especializados que ofrecen buenos servicios de autocompletado y detección de errores en el código, haciendo que se programe bien, se use lo que se use. De hecho, las últimas noticias que tengo indican que ahora hasta NetBeans se está metiendo en el mundo de las language servers para agregar soporte a más lenguajes de nueva generación sin tener que programar desde cero todos sus plugins. Hay que decir que no todo el mundo le gustan los language servers, y por ejemplo JetBrains siempre se ha mostrado muy crítico con ellos, principalmente por miedo a que eso le pueda quitar ventas para sus IDEs. Lenguajes de programación como Kotlin carecen de un language server oficial precisamente por esta razón, para evitar que le quiten ventas a sus entornos de desarrollo. Sin embargo, en algunos casos la comunidad se puede ocupar de crear language servers no oficiales para lenguajes de programación que no quieran soportarlo. Y eso nos lleva a Vim LSP, que es el principal cambio en mi VimRC. He dejado de usar Dioplit y me he pasado a Vim LSP. En realidad tampoco noto mucha diferencia en el día a día, autocompleta igual y tiene las mismas funciones. Sin embargo, la principal razón por la cual me he pasado a Vim LSP es esta belleza, Vim LSP Settings. Vim LSP Settings es una base de datos muy grande que contiene información sobre un montón de language servers ya existentes y que hace una cosa muy simple, instalarlos. Normalmente instalar un language server es una cosa complicada porque tienes que buscar en Google cuántos language servers hay para tu lenguaje de programación, luego encontrar cuál es el mejor y luego tomarte la molestia de descargarlo e instalarlo. Sin embargo, Vim LSP Settings contiene una base de datos que tiene información sobre muchísimos lenguajes de programación que son reconocidos por Vim LSP Settings. Cuando abras un archivo que sea reconocido como que tiene un language server compatible, te ofrecerá instalar de forma automática el language server si todavía no lo has hecho usando el comando lsp install server. Y si ya lo tienes, te lo activará automáticamente. Recuerdo que con Dioplit a menudo perdía toda la tarde instalando el language server de TypeScript, para luego perderlo de un día para otro al actualizar Node.js o hacer cualquier otra cosa. Y lo mismo se puede decir de C, donde cada vez que actualizo Clang cambian las carpetas de instalación. En cambio, Vim LSP Settings sabe lo que tiene que instalar, cómo lo tiene que instalar, y gracias a eso tiene soporte para lenguajes de programación que ni siquiera sabía que eran compatibles con Language Server. Por ejemplo, ¿sabías que existe un Language Server para Vim Script? Yo tampoco, pero sin embargo, como Vim LSP Settings sí lo sabe, ahora puedo tener autocompletado de calidad cuando estoy modificando mi VimRC y utilizar la función hover para obtener ayuda en tiempo real sin tener que abrir la ayuda integrada de Vim, cosa que es tremendamente conveniente. Antes de cerrar voy a tener unas palabras para algunos plugins muy útiles pero que ya no utilizo. En esta versión de mis .files ya no utilizo Fugitive. La única función de la que sacaba provecho era usando git blame para poder inspeccionar dentro de Vim el blame de un archivo. Sin embargo, en la práctica nunca usaba Fugitive porque siempre que uso Vim tengo a mano una segunda terminal para poder escribir comandos. Ya sé que escribir a mano comandos de terminal parece de neandertales y que debería estar usando un plugin para ello, pero soy incapaz de dejar de hacerlo. De hecho, tanto mi base RC como mi git config están llenos de aliases para no tener que escribir tantas letras cuando ejecuto comandos. Sin embargo, sigo escribiendo a mano todas y cada una de las letras de git cherry pick, y creo que seguiré haciéndolo por mucho tiempo. Tampoco uso ya plugins como Vim Rails ni ningún otro plugin que sirva para invocar herramientas de compilación desde Vim, por la misma razón. No les saco partido, porque siempre que puedo salgo a una terminal normal a escribir el comando completo por separado para poder inspeccionar su salida. Los linters y los language servers ya me protegen la mayor parte del tiempo para evitar que lo pierda mucho al intentar compilar un programa que claramente está roto por culpa de un punto y coma. En general, como os decía antes, hoy en día mi caso de uso con Vim es simplemente tener un editor de texto simple que me dé potencia, pero que no se meta mucho en lo que estoy haciendo. Mis días de tratar mi terminal como si fuese una nave espacial ya pasaron a mejor vida. Ahora lo único que quiero es un entorno simple donde nadie me moleste. Volveremos a vernos dentro de unos años, porque no puedo predecir el futuro, así que no sé si dentro de unos años seguiré con esta actitud, si habré hecho las paces con Vim, o incluso, quién sabe, lo mismo he tirado la toalla y me he pasado definitivamente a Emacs. En un par de años lo sabremos. Os he dejado enlaces a algunas de las cosas más importantes que he mencionado en este vídeo en la descripción. Recordad lo de darle al botón me gusta y tened un buen día. Adiós.